Bueno, hoy estamos con Juan Carlos López. Juan Carlos es un especialista en ayudar a las compañías a crecer rentablemente. Juan Carlos es la persona que trajo Gazelles International a Colombia, que es una organización que está en más de 20 países y en 6 continentes y ha ayudado a más de 40.000 empresarios a acelerar su crecimiento, a ser más rentables y a generar mucho más impacto. Para esto, Juan Carlos tuvo que superar un largo, riguroso, exigente proceso de selección y entrenamiento, y es por eso que hoy queremos invitarlo porque tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, y con todo este proceso, básicamente nos va a contar por qué tantos negocios, tantas personas mueren en el intento de escalar sus empresas, de llevarlos al siguiente nivel. Uno empieza muy bien, pero la cosa empieza a progresar, a fortalecerse. Esto requiere ya otros desarrollos, otras infraestructuras, y en muchos casos no estamos preparados para crecer la compañía. Funcionábamos bien cuando estábamos a pequeña escala, pero ya cuando nos enfrentamos a una mayor escala, un mayor tamaño, un mayor desafío, la cosa se complica. Entonces hoy Juan Carlos nos va a compartir por qué los negocios mueren en este intento. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias por compartirnos esto tan interesante y bueno, con toda esta experiencia, buenísimo. Entonces, sin más preámbulo, cuéntanos, ¿por qué morimos en el intento de escalar los negocios? Bueno, seguramente muchos de los empresarios de tu audiencia ya se han preguntado en algún momento si realmente vale la pena crecer. Eh, Sabemos, como muestra aquí la imagen, arrancar una compañía pues tiene muchos riesgos y normalmente uno arranca joven, con muchas ganas y con un deseo muy grande de superar ciertos obstáculos y una vez llega a alcanzar un nivel interesante de ingresos y va a empezar a crecer, empieza uno a enfrentarse con unas dificultades que sabemos que ya existen. Y en ese momento el empresario dice, oiga, yo no debería estar ganando más dinero, debería estar disfrutando y tener mucho más tiempo libre por el hecho de tener una compañía más grande y por el contrario lo que está pasando es que me estoy reventando de trabajo y las utilidades no son las que yo quisiera. Yo como que quisiera quedarme acá o regresar al nivel cuando la empresa era un poco más pequeña. Claro, Y esto digamos que son las preguntas que usualmente ocurren en miles de compañías. Eh, si uno realmente mira con Gazelles International y en general en el mundo, cuál es el ciclo de vida de las compañías, hay tres grandes etapas. Las compañías pues arrancan, lo que llamamos aquí, se ponen en marcha. Luego hay una fase de crecimiento y luego ya son compañías más grandes que lo que estamos representando con los elefantes. Esa fase de crecimiento, hay un término económico que son las gacelas. Las gacelas son las compañías que crecen 20% al año y lo logran sostener durante varios años. ok, Estas gacelas, lo interesante es que son las que más impactan el desarrollo económico y la calidad de vida de los países. Las compañías que están pequeñas, todos los emprendimientos, para eso hay miles de apoyos del gobierno y de muchas instituciones y organismos que buscan que las personas creen compañías. Para las compañías ya grandes, tipo Elefante, también hay muchas facilidades por el mismo tamaño y mucha atención obtienen de compañías, incluso consultores muy grandes, bancos, en fin, que quieren trabajar con ellos. Sin embargo, las únicas o realmente las compañías que más importan e impactan el desarrollo económico y la calidad de vida son las gacelas. Por eso, en la organización, en Gazelles International, hemos especializado en este grupo de empresas que mantienen un ritmo acelerado de crecimiento. Y fíjate lo interesante, David, hay muchos estudios y estoy aquí compartiendo una diapositiva de Estados Unidos en donde pues sabemos que es la potencia económica en el mundo, que hay muchas facilidades para crear compañía y hay más o menos 28 millones de empresas. Sorprende que en Estados Unidos, y esto más o menos es una fotografía que si uno la va a hacer en Colombia y en otros países en el mundo, es algo similar, pero en Estados Unidos solamente el 96% de las compañías tiene ingresos perdón, el 96% de las compañías tiene ingresos inferiores al $1.000.000. ujú, Eso quiere decir que hay compañías, el grueso de las compañías se quedan facturando 2.000, 3.000 millones de pesos al año. ok, Solamente el 4% factura más de esa cifra. wow, Y luego vemos que si las empresas ya cuando quieren seguir al siguiente nivel, cuando quieren llegar a 10 millones de dólares,
hay menos del 0.4% de las compañías que llega a ese nivel. Y ya si estamos hablando de compañías ya de más de 50 millones de dólares, ya son 17.000 compañías de 28 millones de empresas que hay ¿Y en las Estados gacelas están Unidos. como en qué parte? Entonces, ¿qué ocurre? En todos los tamaños. Las gacelas es independiente del tamaño, es más el ritmo de crecimiento que mantienen de manera sostenible. Ok. Y ya les voy a compartir algunos ejemplos de empresas que son muy grandes, que siguen siendo gacelas. No necesariamente es el tamaño de la empresa. Lo que indica esta gráfica es que el grueso de las compañías, que de por sí crear empresas es muy difícil, el grueso de las compañías se queda por debajo del millón de dólares. El 96% se queda por ahí. Y el resto, digamos, entra a una fase en lo que puede ser una meseta, donde se estabilizan los crecimientos, y lo que llamamos los valles de la muerte. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y es natural pensarlo, no sé si tú has visto con tantas empresas que tú has estado en contacto, usualmente, pues $1 millón es una cifra interesante, o digamos en Colombia, 2.000 millones, 3.000 millones de pesos uno al año, con unas utilidades interesantes, uno puede generar un capital interesante como fundador de una compañía. Y para una Y muchos familia, dicen, digamos, está oigan, bien. sí, digamos, para mantener un estilo de vida, pero digamos, para enriquecerse no tanto, pero digamos que muchos dicen, oiga, yo ya logré aquí a ahorrar una plata, yo ya tengo un apartamento, tengo unos activos interesantes, ya le pagué la carrera a mis hijos, en fin, y crecer me está generando unas dificultades, yo mejor me quedo en este tamaño. Sí. Entonces, ahí es cuando entramos en problemas. Y, la buena noticia es que esos obstáculos para crecer ya están identificados. Eso se sabe cuáles son y la forma de superar esos obstáculos ya también se puede aplicar y es simplemente entender cómo funciona el tema. Para eso es que trajimos a Gacels aquí a Colombia, porque pues sabemos que crear empresa no es fácil y realmente no tiene sentido que una compañía se quede pequeña en un nivel interesante, sino que continúe creciendo. Juan Esta es Carlos, una versión que está, como decías tú, en más de 20 países. y es ahí en ese momento cuando dice, llega uno a un nivel y dice, bueno, yo ya con esto eduqué a mis hijos, tengo una buena empresa, donde uno ve de pronto mucho o que la compañía empieza un poco de para atrás porque las siguientes generaciones no se meten al negocio, o, que es también lo más común, la venden para que sea otra empresa u otras personas quienes se encarguen de llevarla al siguiente nivel, pero no estamos muy acostumbrados como a decir, después de este primer gran envionazo y este gran esfuerzo de X años, la compañía llegó a un buen nivel, ya ahí para adelante se requieren otras competencias. Puede ser. Correcto, correcto. Y lo que dices tú es muy cierto. De hecho, hay estudios en el mundo en donde el 70% de las compañías, de las empresas de familia, no superan siquiera la transición a la primera generación. Y luego, cuando pasa a manos de la primera generación y va a pasar a manos de la segunda generación, otro 66% de esas empresas muere. O muere porque fue vendida, o simplemente muere porque dejaron de crecer y entraron a lo que llamamos el Valle de la Muerte y simplemente liquidaron la empresa. Entonces, lo que buscamos hacer con Gacel es precisamente evitar que eso suceda. Y les voy a poner algunos ejemplos de algunos clientes que tenemos en el mundo. Por ejemplo, esta es una compañía asiana, es una compañía en la India que trabaja en el sector de la construcción. Y es una empresa que ya lleva 2 años consecutivos entre las 200 empresas mejor gerenciadas en toda Asia, según pues distintas revistas prestigiosas en el Asia. Benetton, estamos incluso hablando de multinacionales muy grandes, porque esto también sucede. Las mismas herramientas, los mismos principios se aplican para una empresa grande o pequeña. Benetton, y aquí tenemos un testimonial del presidente en la India, en donde considera que las herramientas de Gazelle han sido fundamentales para lograr escalar a Benetton en la India y convertirlo en la marca número uno de moda. Frica, esta es una compañía ya en el África que fabrica accesorios para la mujer y fue fundada en el 98 y hoy en día es el líder en el continente africano en este tema de accesorios para el pelo de la mujer. Una cadena de restaurantes que fue fundada en el año 93, o sea, tiene más o menos 22 años de fundada. Hoy en día está presente en 12 países, muy fuerte en Europa, viene adquiriendo empresas en China, en fin. Y opera distintas marcas importantes como Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King, etc. Rackspace, de pronto la has escuchado tú hablar, David,
Esta es una compañía que compite con Amazon y con Google en todo el tema de servidores y de servicios en la nube. Ujú. Fue fundada en el año 98, apenas hace 17 años, y hoy en día factura más de 1.500 millones de dólares al año. Y Increíble, sin embargo sigue siendo Gacela, crece 16% al año. increíble. Y en solo 17 años, hoy 40 de las 100 empresas más grandes en el mundo son clientes de Rackspace. Y ahí está el testimonial pues, del presidente de Rackspace. Dice, estas herramientas nos ayudan a poner en marcha ciertas disciplinas críticas para lograr construir un negocio que sea significativo. Pero tú podrías pensar, y muchos de los que están en la audiencia podrían pensar, oiga, pero no me muestre ejemplos de compañías tan grandotas que eso tienen todos los recursos que puede haber en el mundo. Yo soy una empresa pequeña, no me hable de esas empresas tan grandes. Y eso puede ser cierto, pero hablemos de un ejemplo de una compañía, por ejemplo, pequeña, que, 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 que facturaba cerca de 2 millones de dólares en el año 2001 y que el negocio era cortar el césped en las casas en Estados Unidos, un negocio pues, muy básico. Sí. Igual, esta compañía empezó a aplicar ciertas herramientas y rápidamente escaló su negocio a los 10 millones de dólares y después lo terminó adquiriendo una empresa muy grande. Entonces, lo que sucede, y no voy a tener pues más en compañías, pero básicamente lo que uno encuentra es que todas estas empresas que les mostré de ejemplos, que son hoy en día muy grandes, fueron pequeñas alguna vez. Sí. La pregunta es, ¿qué hicieron para lograr seguir escalando? Y ese es el tema pues de esta, digamos, de esta charla. Ujú. ¿Cuáles son esas barreras letales del crecimiento que hemos identificado en Gaceles? ¿Cómo ocurre que el dueño en un momento dado se siente que está como jalando un ancla complicado en el momento que está creciendo? Sí. Entonces, ¿cuáles son las primeras barreras? Y todo, digamos que inicia con la alineación y la confianza que tenga el equipo directivo. Hay un dicho que dice, usualmente el cuello de botella siempre está en la parte superior de la botella. Sí, generalmente. Entonces, ahí arranca todo el tema. Entonces, primero que todo, hay que tener un equipo de liderazgo que confíe en sí mismo, que se entienda muy bien, que haya un alineamiento de qué es lo que hay que hacer. Y luego, es importante que ese equipo directivo tenga ciertas habilidades, que es lo que va a ser una compañía. Por ejemplo, la primera que llamamos nosotros en Gacel es la habilidad para predecir. Ujú. Y esto no se trata de estar pues con una bola mágica pensando qué va a ocurrir en los próximos 10 años. No. Cuando uno está arrancando una empresa nueva, usualmente el fundador y el equipo que es pequeño está haciendo absolutamente de todo y está en contacto con el mercado de una manera frecuente, ¿cierto, David? Sí. Cuando empieza a crecer el negocio, el día a día lo empieza uno a consumir y se Absolutamente. corre el riesgo de perder el contacto con ese mercado. Tal cual. Entonces, por eso es que es fundamental construir unos ritmos de comunicación muy adecuados desde el principio para que la información del mercado, de lo que está ocurriendo realmente fluya al interior de la empresa. Entonces, esa es la primera habilidad fundamental, la capacidad para predecir qué es lo que va a pasar en el corto plazo. Ya, como que no se La pierda otra habilidad, el pulso que la compañía tiene del mercado, de los cambios en las tendencias, hábitos de consumo, llegada de competidores, usos de producto, que no lo agarre a uno como en su urna de cristal y que un día para otro no se dio ni cuenta y ya la gente cambió y uno quedó fuera del negocio. exactamente, todo lo que está ocurriendo, las tendencias, estar en contacto con los nuevos empleados también, que hay mucha retroalimentación que se recibe de la gente que está en el personal. Cuando uno tiene 10 empleados, uno se sabe los nombres de todos, pero ya cuando son 50, 100, 200 mil, es imposible saberse los nombres. Y la gente que está al frente del mercado tiene información muy valiosa, o los mismos operarios en la planta. Entonces, ¿cómo hacer que toda esa información fluya de manera adecuada? Luego estamos hablando de la delegación. Eh, en la medida en que el equipo crece, pues el equipo líder debe aprender y el fundador debe aprender a soltar ciertas cosas. Entonces ya no se trata de uno hacerlo todo, de uno mismo tomar todas las decisiones, sino empezar a soltar ciertas labores que son críticas. Y delegar, pues uno puede haber estudiado mucho administración de empresas, distintas carreras, pero realmente delegar correctamente no se enseña, eso nadie lo ha enseñado. Y eso tiene, digamos, su ciencia y su arte. Entonces, lo importante es lograr
y ser consciente que yo tengo que soltar ciertas actividades y delegar de manera correcta. ¿Y a quién se las delego yo? ¿Cómo empiezo yo a construir líderes que tengan como mi ADN una cultura de organización que yo quiero que mi empresa tenga en general? Eso es lo siguiente. Ujú. Y muchos equipos no sueltan, y mucha gente no suelta y le cuesta trabajo delegar. Claro, Y total. finalmente, la tercera barrera letal que encontramos es lo que decimos la capacidad de repetición, o yo diría que tiene que ver mucho con la habilidad de saber priorizar, aplicar la regla de Pareto. Es imposible pensar hacer absolutamente 100 cosas a la vez. Uno debe saber elegir muy bien qué es lo que más impacto va a generar en general en mi negocio, Ujú. y cómo lograr simplificar eso y cómo concentrarme yo en unos pequeños mensajes que son fundamentales, en unos pequeños indicadores que digo yo reforzar, cómo logro yo afianzar la cultura para que mi empresa siga creciendo de manera rentable. Entonces, en esa capacidad de repetir, de priorizar, es interesante. Por ejemplo, hay un libro de una persona que le asignaron un submarino nuclear en Estados Unidos, que era el desastre, el equipo, y simplemente por el hecho de empezar a repetir ciertos mensajes y enfocar a la gente en eso, rápidamente llevó a que ese submarino nuclear estuviera catalogado como uno de los mejores en general en la base de Estados Unidos. Increíble. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, Juan Carlos, porque cuando uno tiene tantos frentes, y como dices, uno va creciendo, el identificar que no todos los frentes generan el mismo impacto y uno tiende a irse por las cosas de emergencia, por lo más visible. Yo creo que esa es un poco la trampa mortal, que uno empuja todas las variables al tiempo y seguramente hay unas que no hay que empujar todavía y otras que si no se le pone más fuerza no se va a desarrollar. Pero es toda una ciencia, como dices. Exactamente, y eso, no, y eso es algo que no se adquiere, eso es algo, es una habilidad que es importante empezar a adquirir, incluso desde uno que está comenzando una empresa. Con mayor razón si uno es pequeño, Claro. porque si uno está haciendo demasiadas actividades al tiempo, pues uno debe elegir qué es la que más impacta. Es como una mesa de dominó en donde uno tiene unas fichas que están ordenadas de cierta forma y uno es muy bueno como mirar esa mesa y elegir cuáles son las fichas que si yo muevo y toco va a generar un efecto mayor, efecto dominó. Claro. Entonces, esas, digamos, son las tres principales barreras que hemos identificado en general en Gacels y depende mucho del líder, del fundador y del equipo directivo. Si efectivamente quiero yo que mi empresa cambie de una manera importante, lo primero es que yo cambie en este tipo de dificultades que son absolutamente humanas. Claro. Soltar las cosas, delegar y empezar a, seguir, a no perder el contacto con el mercado, con lo que está ocurriendo y empezar a priorizar con mayor importancia. Finalmente hay otro aspecto que es importante también destacar, y es que cuando uno alcanza un nivel, tú no sé si seguramente has visto puesto los Juegos Olímpicos, eh, esta gente, estos gimnastas que hacen unas piruetas, la cosa más impresionante que uno dice, se va, en qué momento va a caer y se va a quedar parapléjico, porque realmente hacer todo este tipo de piruetas toma mucho, mucho tiempo y mucha práctica y es muy difícil y es riesgoso. Lo interesante es que todos estos gimnastas y estos campeones siempre están pensando en qué puedo yo mejorar, qué movimiento distinto que quizás acarrea un riesgo adicional puedo yo realizar. Y estoy dispuesto a arriesgar algo con tal de ganar la medalla. Claro. La pregunta que usualmente le hacemos a las empresas en Gacels es, y es bueno que tu audiencia también se haga a conciencia, es, ¿realmente estamos jugando para no perder o estamos jugando para ganar? Porque hay una diferencia importante ahí. ¿Estoy yo realmente tomando algunos riesgos calculados? ¿Estoy pensando que debe haber una mejor manera de hacer las cosas? ¿Será que lo que siempre me ha funcionado me va a seguir funcionando o no? Porque cuando uno empieza a jugar para no perder, es cuando uno entra a lo que llamamos la meseta y está uno cómodo. Claro. Y se pierde ese impulso que uno tenía al principio para continuar creciendo aceleradamente. Y es cuando se corre el riesgo de caer ahí sí en el Valle de la Muerte. Eso te iba a decir, porque digamos que cómodo entre comillas,
Digamos que quedarse quieto es peligrosísimo porque el resto va avanzando, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate, por ejemplo, sin ir muy lejos, empresas colombianas, Quala. Quala es una compañía realmente admirable, fundada pues como muchas compañías en una bodega de un sueño y con una intención de querer hacer algo interesante. Y siguen siendo, y siguen pensando, y siguen jugando para ganar. Esto está tomado directamente de ellos, y ellos para el año 2016 siguen pensando cómo vamos a hacer para duplicar el número de macrocategorías, para tener liderazgo en todas, para duplicar el número de países en donde operamos, cómo vamos a hacer para llegar a un nuevo continente. Y se ponen el objetivo de en 5 años duplicar su cifra de ingresos. Sigue siendo una gacela. O Krebs, que vemos pues que siguen creciendo vertiginosamente y están en varios países. No sé si hasta acá tienes alguna inquietud, David. No, yo creo, a modo de conclusión hasta ahora, creo que es muy evidente, Juan Carlos, el reto que las compañías tienen cuando alcanzan cierto nivel, porque el cambio que implica es sobre todo de mentalidad, de trascender a un modelo de compañía que ya no se maneja como uno se manejaba hasta ese momento. Yo creo que aplica la frase que lo que te trajo hasta acá no te llevará hasta allá, y es que tiene uno que reinventarse, y creo que es el principal reto. Los líderes de las organizaciones, sobre todo aquellas que llevan muchos años haciendo lo mismo, y si me ha funcionado toda la vida, ¿para qué lo va a hacer distinto? Y este tema de para qué cambiar, creo que es una trampa mortal al final del día, porque pues uno tiene que irse transformando para justamente adaptarse a todas estas variables que estabas explicando, y que yo creo que es evidente la razón por la que muchos se quedan en ese nivel, y es que tiene uno que rediseñar todo para efectivamente delegar, para efectivamente priorizar, para efectivamente identificar oportunidades y tener esta ambición y esta claridad de decir uno, vamos a duplicar, ¿no? Como dicen los de Google, y es multiplicar por 10x, ¿no? Por 10 veces, en vez de crecer el 10%. Y esto implica toda una forma de pensar radicalmente diferente, que yo creo que es donde más debemos trabajar. Correcto, correcto. Ahora, en Gacels hemos visto, obviamente, todo nace en el equipo directivo, en el fundador, en ese deseo de seguir jugando para ganar y en ese deseo de querer realmente manejar muy bien esas tres principales barreras letales para el crecimiento que hemos hablado. Pero obviamente también hay muchas variables que uno cuando está gerenciando un negocio impactan y todas las decisiones que uno toma impactan el crecimiento de una empresa. Y para eso, digamos, en Gacels hemos determinado cuáles son esas, digamos, principales decisiones que uno debe enfocarse muy bien para tomar correctamente el camino para continuar escalando el negocio. Sí. Son las que llamamos las cuatro decisiones para el crecimiento. Y todas están relacionadas. Todo, digamos, obviamente uno puede tener una muy buena estrategia diferencial y estar logrando crecer a un ritmo sostenible, pero crecer, por otro lado, está identificado que consume efectivo y uno puede ser víctima de su propio éxito. Uno puede estar creciendo de manera acelerada, pero sin uno cuenta, está uno quemando un efectivo y generando muy poco efectivo internamente, teniendo que recurrir a créditos o a mayor inversión de capital, y eso termina poniendo en dificultades a la compañía. Entonces, por eso, el tema del efectivo también lo ponemos como una área crítica que hay que tener en cuenta para lograr continuar creciendo. Obviamente el equipo, pues, ser humano es fundamental también, lograr tener un buen equipo y cómo logro yo cuando estoy delegando, a quién se lo voy a delegar y cómo logro yo transmitir mi ADN, esa cultura organizacional que es fundamental para continuar creciendo y claramente el tema de ejecutar muy bien, de implementar correctamente. Entonces, en Gacels hemos hablado de estas cuatro grandes áreas y son cuatro decisiones críticas y para cada uno de ellos uno debe de estar aplicando ciertas preguntas, hacerse preguntas constantemente, las preguntas, digamos, adecuadas. Hay un dicho por ahí que encontrar la respuesta normalmente es fácil. Lo más difícil es saber hacerse la pregunta correcta. Tal cual. Entonces, para hacerse la pregunta correcta, perdón, lo que hemos diseñado son distintas herramientas que son muy, muy prácticas, que hace que el equipo directivo piense de una manera distinta. Y todas lo que hacemos es promover a la acción. Muchas veces sucede también que el equipo directivo trabaja, digamos, muy solo. El líder o el fundador muchas veces está muy solo. Y a veces hace falta alguien de afuera
que le ayuda a ver ciertas cosas que de pronto no ha visto. No sé si tú has visto ejemplos en eso con tus clientes. Ujú. Sí, suele pasar Cuando, mucho, que uno está tan inmerso en su negocio que a veces lo evidente es lo más difícil de ver y extrapolar de experiencias de otras industrias y tomar mejores prácticas y salirse uno como de su propio negocio, de sus mismos competidores todos los días, refresca mucho. correcto, entonces simplemente basta, por ejemplo, con uno juntarse con colegas, pero sobre todo estar atento a qué está ocurriendo y hablar con gente de afuera. Lo solo hecho de hablar, eso le ayuda a uno a darse cuenta de ciertas cosas que no funcionan. Sí, Pero también ocurre que muchas veces uno tiene un equipo directivo y hay gente que no se atreve a señalar, oiga, aquí hay un elefante metido en la reunión, aquí hay un tema que está incomodando realmente a esta empresa. Y ahí es cuando más hace falta alguien de afuera que les diga, oiga, esto está ocurriendo y haga la pregunta que es, puede ser incómoda para señalar algo que deben cambiar. La pregunta correcta. Ahora digamos que para eso es que digamos, nos hemos preparado muy bien en Gazelles en general. Y lo interesante es que somos unos 140 personas en el mundo, todos hemos sido empresarios y todos queremos ayudar a que las empresas pasen y superen estas barreras de crecimiento. Ahora, tú decías al principio, David, que hay algunos pensamientos o paradigmas o creencias, digámoslo así, que impiden en el líder que la compañía siga creciendo. Muchas veces cuando uno asiste a un seminario, cuando uno lee un libro, cuando alguien le dice debería hacer ciertas cosas o cuando llegamos en Gacel y les presentamos cierto material interesante, muchos dicen, oiga, sí, interesante eso, pero ¿cuáles son esas barreras? Por ejemplo, muchos dicen, hemos sido exitosos sin hacer muchas de esas cosas. Y puede ser cierto. Uno ya factura $1 millón, 2 millones o más. Eso pues finalmente es interesante. sí, Pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué he sido yo exitoso? ¿Será que de pronto no he tenido competencia tan buena? sí. ¿O será que estoy dejando dinero en la mesa? ¿Será que hay una mejor manera de hacer las cosas? Claro, creo que ese es un buen punto porque, digamos, es exitoso para haber arrancado de cero, digamos, y uno obviamente se sentirá siempre muy orgulloso de cualquiera sea el número después de haber empezado con mucho esfuerzo durante muchos años a trabajar, pero también creo que esa puede ser la pregunta, lo que decía, si es, ¿hubiera podido crecer mucho más? ¿Hubiera podido estar vendiendo mucho más? ¿O si bien lo de hoy está bien, realmente es eso lo que hubiera podido lograr? Y creo que es una pregunta distinta, ¿no? Exactamente, esa digamos es la pregunta correcta. Esa sería la pregunta correcta. Sí, efectivamente hemos sido exitosos, pero de pronto hay una mejor manera de hacer las cosas. Y eso siempre nos encontramos con todas las empresas que trabajamos. Muchos que son en un principio escépticos y empiezan a aplicar ciertas herramientas, a pensar distinto, e inmediatamente encuentran que había mejores, más formas de hacer las cosas, más rentables o ganar más tiempo. Sí, Otro comentario que uno encuentra, otra creencia es, oiga, no, usted no entiende, nuestro negocio o industria es muy distinta. Yo trabajo en tal industria y usted me está hablando de un ejemplo de otra industria que es completamente diferente o en otro país, en fin. Esa es una discusión que siempre se nos da. Usualmente cuando uno va a contratar a alguien o el líder de una empresa siempre busca a alguien que tenga experiencia hasta en la misma industria. Es curioso. Y sin embargo, si estamos hablando de lograr hacerse las preguntas correctas se pueden hacer independiente del tipo de industria que sea. tal cual. Entonces, si hay una empresa que ha sido muy exitosa, por ponerte un ejemplo, en el manejo del tiempo, que logra por un cierto ritmo de comunicaciones, de lograr manejar reuniones diarias, semanales, con una cierta agenda mensual, en fin, trimestral, que eso se sabe que funciona en una industria de hoteles o en una industria de servicios como en los hoteles o en una industria de fabricación, eso, ¿por qué no va a funcionar en cualquier otro tipo de industria? De acuerdo. Y lo otro interesante también es que muchas veces cuando uno está metido en una industria, uno ya considera que hay ciertas cosas que son obvias. Ya uno deja de hacerse ciertas preguntas porque se las hizo hace 5 años. Entonces también ver casos de otras industrias es sumamente enriquecedor. Y yo creo, Juan, que ese es un error muy común. Uno, como empresario, y yo lo vivo mucho, tendemos a pensar que el que más nos puede ayudar es el que ya conoce la industria y por supuesto que hay variables interesantes. Pero al contrario, yo creo que lo que generalmente crea cambios radicales importantes, genera variables de diferenciación es cuando uno extrapola
buenas prácticas, porque es que al final del día, por ejemplo, si independiente de lo que yo venda, puedo ser una empresa industrial que vende válvulas hidráulicas, pero si mi tema, por ejemplo, tiene que ver con temas de diseño, con temas de funcionalidad, con temas de aplicabilidad, yo debería guiarme por los mejores en esas variables en el mundo, independiente de qué industria sean, ¿no? O sea, ¿quiénes aquellos que manejan mejor el diseño para adaptabilidad? Entonces me estudio la industria aeronáutica y cómo hacen el diseño de manejar muchas cosas en pocos espacios, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde yo creo que a veces nos confundimos en considerar que yo aprendo es más del que ya hace lo mismo que yo, cuando realmente uno debe aprender es de quien ya logró algo mejor de lo que yo necesito. Exactamente, exactamente, porque ahí lo que puede cambiar es la respuesta. En cierto país aplicaron una estrategia de mercadeo muy exitosa, pero ¿cuál fue el proceso para llegar a esa estrategia? ¿Cuáles fueron las preguntas que se hicieron detrás de eso? Y si uno se hace quizás esas preguntas que uno no se ha hecho, encuentra una respuesta que hasta de pronto en un caso exitoso la misma estrategia puede funcionar, o simplemente uno adapta ciertas cosas y funciona muy bien aquí en Colombia. Otro aspecto también importante, si nuevamente no sé si te has dado cuenta, pero todos vivimos reventados de tiempo. No nos alcanza el tiempo, uno ojalá tuviera un día que fuera superior a 24 horas al día. Entonces uno está demasiado ocupado y eso es apenas natural. Y si uno está creciendo, con mayor razón. Entonces, muchos dicen, oiga, no me venga aquí a hablar de ciertas cosas que tengo que preparar y trabajar si yo difícilmente tengo tiempo para poder lograr hacer lo que me está pidiendo y me está exigiendo ya el corto plazo. Con mayor razón se requiere empezar a aplicar y a pensar distinto. Es imposible uno pensar que uno va a obtener un resultado diferente siguiendo así, si uno sigue haciendo lo que uno ya ha venido estar haciendo siempre. De hecho, todas las herramientas que aplicamos, lo primero que buscamos hacer es cómo hacemos para liberar cerca del 80% del tiempo que le consume a uno el día a día de la operación. Y eso basta con empezar a aplicar ciertos hábitos de reuniones, con una agenda muy específica. Cuando uno logra manejar un ritmo de reuniones adecuado, uno se va a empezar a dar cuenta que le va a sobrar mucho más tiempo. Y ese 80% del tiempo que uno libera en el día a día que lo está uno consumiendo, más bien lo enfoca a no perder contacto con el mercado o a hacer lo que es correcto. De ahí sale el tiempo. De ahí sale el tiempo. Y obviamente al principio hay un esfuerzo, pero es cuestión de entender qué hacen compañías muy exitosas, porque es cierto, empiezan a aplicar estas herramientas y realmente ahorran tiempo de una manera significativa. Y todo esto, vuelvo al punto, depende de efectivamente si el dueño está jugando o no para ganar. Ya para cerrar, lo que hemos visto en general es que sí hay una manera de lograr empezar a escalar los negocios al siguiente nivel. En lugar de sentir que uno está empujando y jalando un ancla absolutamente pesada por el hecho de solo crecer, lo que va a ocurrir es que uno va a empezar a disfrutar ese crecimiento. Va a uno que está uno, como quien dice, navegando un bote con, eh, con un viento a favor y uno está aprovechando ese viento y uno está relajado disfrutando el tema. Y está demostrado los resultados por el hecho de empezar a aplicar estas herramientas, que uno logra multiplicar el flujo de efectivo en menos de un año y la rentabilidad en la industria llega a superar, a triplicar a la rentabilidad que normalmente encuentro en la industria. Yo tengo márgenes que triplican a los de la industria y por lo tanto pues el valor de la compañía es mucho mayor. Claro, y ya pasa de ser, digamos, un negocio manejado por las variables controlables, habituales, que lo hizo crecer, a ya realmente ser una empresa súper estructurada, con los procesos, preparada para el crecimiento, ya con una mentalidad completamente diferente. Exactamente, o sea, un Michael de Rose, quien fundó Koala, Beatriz Fernández, fundadora de Krebs, en un momento dado empezaron a estrellarse con estas dificultades y ahí fue cuando dijeron que vamos a empezar a hacer distinto. No necesariamente empezaron a trabajar más horas, simplemente empezaron a hacer aspectos distintos. Y eso es lo que es la invitación que le estamos haciendo a todos tus oyentes, a que primero tomen esa decisión de que quieren realmente jugar para ganar y que empiecen a pensar diferente. ¿Qué debo yo empezar a superar como barreras letales para el crecimiento? Eso era, David, lo que te quería compartir. Pues Juan Carlos, muchas gracias por esta información tan valiosa. Creo que nos hace reflexionar mucho sobre
Nuevamente, creo que lo que se ha construido hasta el momento en muchos casos es bastante loable, bastante exitoso, pero creo que tenemos que empezar a aspirar a mucho más y a diseñar nuestra organización para prepararla para ese desarrollo. Yo creo que es la única forma en la que vamos a tener empresas de otra talla y salir simplemente, como bien lo decías, que aplica para muchos países, de este 94%, donde estamos allí como bien, pero no hay mucho más allá de eso. Entonces, creo que es plantearnos unas nuevas realidades, unas nuevas preguntas y una nueva forma de operar, reinventarse, no solo como líderes de las empresas, sino la misma forma de operar de las compañías para llegar a eso.